Uva de Aragón. Buenas noches. Me uno a las gratitudes que ha expresado mi colega Juan Antonio Blanco y también a Original Books, que ha publicado este libro, a su editora Marlene Moleón, que ha hecho ese trailer tan maravilloso. Y además, buscando otras cosas, ayer me puse a buscar en el internet y encontré la cantidad de cosas que se han escrito sobre este libro o que están en el internet sobre el libro, y eso muestra pues muy buena publicidad. Y le agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí, y me agrada mucho estar en la Universidad de Miami, porque una de las cosas que no dijo Pedro de mi biografía es que yo soy graduada con 2 títulos de maestría de PhD de esta universidad. Quiero empezar con una cita de la famosa carta número 8 del disidente chino Liu Xiaobo, que fue el merecedor del Premio Nobel de la Paz, creo que en el 2010, que en el número 19 de esta carta propone verdad en la reconciliación. Deberíamos restablecer la reputación de todos los individuos y también las de sus familias, que se han visto estigmatizadas políticamente en pasadas campañas o que han sido tachados de criminales por sus ideas, manifestaciones verbales o por su fe. O sea, este tema que estamos hablando creo que es importantísimo para la reconciliación de los cubanos, pero no estamos solos, está en el tablero internacional. Estas son las palabras de un disidente chino de hace apenas 2 o 3 años. Yo voy a hablar lo más brevemente que pueda de un caso muy particular, muy personal, del cual soy un poco monotemático, y Rafael lo sabe, porque me ha visto defenderlo en foros internacionales, porque además lo viví muy de cerca, porque se trata de un caso de mi familia y porque lo viví en momentos de la adolescencia que marcan mucho. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, y voy a tratar de resumirlo porque ustedes lo van a poder leer en el libro, me he dado cuenta de la importancia que tiene en un contexto mucho mayor. Como ustedes saben, la oposición al 10 de marzo de 1952, al golpe de Estado de Batista, cobró 2 vías fundamentales, que fue la política y la revolucionaria. Como ganó la revolucionaria, de los intentos políticos de salir de aquel problema se habla poco, estaba muy silenciado en los libros de historia, apenas hay a veces un párrafo o a veces ni siquiera hay una mención. En esas gestiones están el diálogo cívico, están las gestiones que hizo la Sociedad de Amigos de la República con Gómez de la Torriente, y está la labor, que es de lo que voy a concentrarme, de mi segundo padre, Carlos Márquez Sterling, que fue el candidato a la presidencia en 1958 contra el candidato de Batista, Andrés Rivero Agüero. Una de las cosas importantes de este caso es que ese intento de fusilamiento de la reputación y en realidad de poner en peligro personal y de intentos de asesinatos reales comenzó de parte de la revolución antes de triunfar. En ese sentido es distinto a los demás, porque muestra que esos métodos se usaron incluso cuando estaban en la Sierra Maestra. En el libro hay varias citas de Fidel Castro durante la historia me absolverá y otros discursos de él, el que él defiende, y los que son aquí un poquito mayores quizás pues lo recordarán, que uno de sus caballos de batalla era la restauración de la Constitución de 1940, que tanto representó en las aspiraciones del pueblo cubano. Pero al mismo tiempo que él estaba pidiendo la restauración de esa Constitución, en la Sierra Maestra había dictado la Ley 2 de la Sierra, que pedía la pena de muerte para todos los candidatos a las elecciones. Y eso no fue letra muerta. Hubo varios atentados y varios asesinatos
a candidatos a las elecciones. Entre ellos, el hermano del candidato de Batista, el señor, me parece que Nicolás era el primer nombre, aquí lo tengo, pero no quiero demorarme en mirar las notas, que estaba postulado por la coalición gubernamental a alcalde de Santiago de Cuba. Pero también el del señor Vega, Aníbal Vega, que era jefe provincial del Partido del Pueblo Libre en Camagüey. Esto para mí fue un golpe muy grande porque ese señor había estado en mi casa 2 días antes, había regresado a su provincia, había entrado a su casa, había cargado a su niñita de meses, la había puesto en la cunita, entraron a la casa, le dispararon, lo asesinaron, la niña afortunadamente estaba acostada y las balas se incrustaron entre los barrotes de la cuna de la niña. A mi padre lo intentaron asesinar varias veces. Una de ellas fue cuando proclamaron su candidatura presidencial en la convención, igual que aquí tenemos las convenciones republicanas y demócratas, pues había una convención del Partido del Pueblo Libre en la Artística Gallega, y aquí en el libro están las fechas, los datos, y irrumpieron el 26 de julio con carteles y golpes y qué sé yo, y hay una foto que yo tengo en que él aparece con una pistola tirando al aire, y cuando llegamos a la casa pues tenía roto el saco y la camisa, y tenía sangre porque lo habían tratado de apuñalar por la espalda, y uno de sus guardaespaldas, que lo tuvo que tener todo ese tiempo, había podido desarmar a aquella persona el 26 de julio. Y no fue el único atentado. Hubo muchas amenazas, muchos atentados, y además hubo atentados hubo amenazas a la ciudadanía para que no votara. Y eso también está documentado porque ahora empiezan a salir cronologías, y algunas, y aquí también están en las notas del cárcel en los libros, que tienen comparecencia en la radio diciendo a las personas que no vayan a votar. O sea que ahora en la misma historia de la revolución pues aparecen esos esfuerzos porque las personas no fueran a votar. Tanto miedo tenía el señor Castro de que pudieran hacerse unas elecciones honestas y pudiera Carlos Márquez de Terling ser presidente, un político criollo, honesto, que tenía fama porque lo era, de honesto, que había presidido muy brillantemente la Asamblea Constituyente en 1940, que había sido congresista 12 años, que había presidido la Cámara de Representantes, que venía avalado por la fama de su padre, que había negociado la abolición de la enmienda Platt, un hombre nacionalista, aunque nosotros lo fastidiábamos un poco diciéndole que algo tenía de inglés, porque era un hombre que creía en los parlamentos, que creía en los pactos políticos, creía en los partidos, en los compromisos, no en la violencia ni en la revolución. Tanto temía Castro a esto que le mandó un emisario diciéndole que dejara lo de las elecciones y que él lo haría presidente cuando ganara la revolución. Yo fui testigo de estas cosas, no estaba en la conversación, pero sí estaba cuando salió el señor y mi padre lo contó. Y su respuesta fue que así no se llegaba al poder, que él hiciera un alto fuego y que si él ganaba las elecciones le iba a hacer una amnistía general, iba a gobernar 2 años y que entonces se postulara él a la presidencia. Bueno, naturalmente estas cosas no funcionaron. Está hoy comprobado que las elecciones no fueron honestas, y eso hay un libro, Las Memorias de Tabernilla, y hay un libro publicado en La Habana sobre los últimos días de Batista con la misma información de cómo se hicieron unas boletas falsas en duplicado y se cambiaron en las urnas, y que esto de lo que nosotros fuimos testigos en la familia y luchamos ya hoy en día está documentado. Pero aparte de que no fueran honestas de parte de Batista, lo cual es, entre otras cosas, un error de cálculo político, porque era su puente de plata el haberse podido ir elegantemente en vez de haberse ido el 31 de diciembre. La revolución hizo todo lo posible por boicotear esas elecciones, y además pues el 4 de enero Carlos Márquez de Terling fue detenido. Fue devuelto a su casa, pero estuvimos todos bajo presidio domiciliario hasta marzo. Sus cuentas bancarias fueron confiscadas, su bufete fue confiscado, y apareció en la revista, en el periódico Combate, unos cheques hechos a CMS, 3 cheques de $50.000 cada uno, que decían que era el dinero que Batista le había dado para que fueran las elecciones. Bueno, naturalmente hoy en día el razonamiento es lógico. Si
le hubieran dado dinero y hubieran comprado al candidato de la oposición para que hubieran tenido que hacer boletas falsas. Pero bueno, esta falsa acusación, y yo sé que es falsa no solo porque era un hombre de gran integridad, sino porque ese dinero nunca apareció en ninguna parte, y mi padre trabajó hasta los 80 años, y mi madre trabajó y murieron pobres en mi casa, y ese dinero nunca apareció. Le iban a hacer un juicio para votarlo de la universidad, y bueno, él se va de Cuba el 13 de julio del 59, y efectivamente eso queda un poco olvidado porque la revolución se tenía que ocupar de otra gente. Sin embargo, el tema, a medida que hay historiadores jóvenes que se empiezan a interesar por el tema de la República y que no se sustenta esta constante deformación del periodo republicano de 1902 a 1958, empiezan a haber nuevas acusaciones. En el 2008 apareció un libro sobre los propietarios en Cuba. Y como Carlos no tenía ninguna propiedad, porque lo único que tenía era una casa, y cuando se casó con mi madre la vendió y se fue a vivir a la nuestra, en una nota al calce sobre su consuegro, o sea, el suegro de su hijo, fíjense qué traído por los pelos es esto, ponen: este señor, Antonio Sánchez Ibayán, que se llamaba su consuegro, en paz descanse, tenía una agencia de carros de bus y no sé qué cosa. Entonces tenía 3 hijas, la mayor, Gloria Sánchez, casada con Manuel Márquez Stelli, hijo de Carlos Márquez Stelli, y entonces ahí ponen que fue a las elecciones que siguió y que fue comprado por Batista, y de pronto la cantidad la suben a $250.000. Hay algunos historiadores en Cuba, Jorge Guitar es uno de ellos, que han escrito sobre el azar y el proceso de las elecciones, y nunca menciona a Carlos Márquez Stelli. Y Rafael es testigo de las veces que yo me he levantado en Laza y le he preguntado: bueno, pero ¿por qué, si tú escribes de ese periodo, no mencionas a quien fue el campeón de esas elecciones, el que se quedó hasta el final? Y siempre me es que yo no he llegado hasta ahí, es que esto Rafael le encanta cuando me ve que yo levanto la mano, porque sabe que voy a formar la bronca. En la red de los archivos nacionales cubanos apareció hace unos años el archivo de Carlos Márquez Stelli como ejemplo de archivo personal. Yo estoy seguro que eso es porque él era un hombre muy ordenado, sus archivos debían estar muy ordenados y los llevaron allí así, de esa manera, y después pues vieron cómo se hace un archivo, ¿no? Pero en esa biografía que ponían en la red, ponían la misma mentira de que se había ido de Cuba y que había estado en las elecciones y que le habían dado dinero para que hiciera el juego a Batista como candidato a estas elecciones. Ni corta ni perezosa, yo averigué el nombre de la directora nacional de los archivos nacionales y le escribí, le dije: mire, esto es una calumnia, usted no tiene prueba, y si usted no tiene una prueba, mi familia le va a poner una demanda por esta injuria. No contenta con eso, me fui en persona a La Habana, a los archivos nacionales, y la señora no estaba o no se presentó, y yo le dejé una carta de puño y letra. Yo no sé si eso lo han retirado de la biografía que aparecía ahí en los archivos físicamente, pero sí lo retiraron del internet. La importancia de esto no es solo mi padre, es que este es un ejemplo del fusilamiento de la reputación de todos los cubanos que crearon esa república que a trancas y barrancas iba caminando. Una república es un fusilamiento de mi padre, el doctor Aragón, como médico, y de toda la clase médica cubana. Es un fusilamiento de la reputación de los abogados cubanos, es un fusilamiento de la reputación de mujeres como Elena Medeiros y como Rosario Rezac, de las feministas y de la obra del Liceo. Es un fusilamiento de la reputación de los diplomáticos cubanos que hicieron una labor tan brillante en tantas ocasiones. Es un fusilamiento de las reputaciones de ustedes, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, porque esa fue la república que crearon con sus males, porque no la podemos ver por el cristal de rosa de la nostalgia. Tenía sus males, pero tuvo sus grandes virtudes, y en el poco más de medio siglo, que es más o menos el mismo tiempo que lleva la revolución, tuvo muchos logros. Y yo creo que una reconciliación entre cubanos
una de las cosas más importantes, para mí incluso mucho más importante que el tema de las propiedades, es el tema de la recuperación de la historia, de la reconciliación de la historia y de la recuperación de la reputación de los cubanos de la República. Muchas gracias.